órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Les damos la bienvenida a los servidores y servidoras civiles que se han conectado. Hoy vamos a desarrollar la conferencia Acciones de los participantes en la etapa de seguimiento de la gestión del rendimiento. Esta conferencia estará a cargo de Marco Silva, quien es licenciado en psicología con especialización en gestión de recursos humanos y estudios de maestría en administración empresarial. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de personas en organizaciones del sector aeronáutico, financiero, servicios corporativos, deportivo y público. Es actualmente integrante del equipo de gestión de rendimiento de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil en Servir. Antes de iniciar la sesión, les recordamos que para obtener la constancia de participación es indispensable que permanezcan conectados a la conferencia por al menos 72 minutos, lo que equivale al 80% de la duración total de este evento. Durante la sesión vamos a utilizar nuestra plataforma interactiva del Bootcamp. El equipo de soporte técnico compartirá el link a través del chat para que se puedan conectar y responder a las preguntas que tendremos a lo largo de la conferencia. Finalmente, si tienen preguntas para el expositor sobre el tema que vamos a abordar, las pueden dejar en la casilla de preguntas y respuestas para hacerlas durante la ronda de preguntas al finalizar la exposición. Ahora sí, iniciamos la conferencia, le damos la bienvenida a nuestro expositor. Adelante, Marco. Gracias, Rocío. Hola, buenos días con todas y con todos. Bienvenidos a esta charla respecto a cuáles son las actividades y las acciones que los participantes en la gestión del rendimiento debemos realizar durante la etapa de seguimiento, la segunda etapa de la gestión del rendimiento para poder tener una experiencia en gestión del rendimiento satisfactoria y eficiente. Felicito su interés por conocer cada vez un poco más respecto a cómo poder aprovechar mejor este proceso, este subsistema, siempre en mejora de nuestro desarrollo profesional como servidores públicos. Como comentó Rocío, vamos a tener una primera parte donde voy a compartir con ustedes información clave respecto a cuáles son aquellas actividades que los actores, los participantes en la gestión de rendimiento ciclo 2025 debemos realizar, y luego tendremos un espacio para poder absorber las consultas. Vamos a comenzar contándoles una pequeña leyenda que tiene relación con todo esto. Cuenta de leyenda que había una vez un gran panda y el pequeño dragón que salieron en camino al bosque y a las montañas en búsqueda del conocimiento personal, de la búsqueda del ser, del cual es su finalidad. El panda, en el camino, ya dudando después de mucho tiempo de viaje, le pregunta a su pequeño amigo, el pequeño dragón, y le dice: ¿qué es más importante en este viaje? ¿Qué es lo que más importa en el viaje? ¿El camino o el destino? Y creo que muchas veces hemos escuchado en alguna oportunidad esta pregunta, ¿no? Que se difunde mucho a través de las redes. Nos gustaría saber para ustedes que están conectados, ¿qué es lo más importante para ustedes en el viaje? En este viaje, este proyecto, este crecimiento personal que tenemos día a día. Y para eso vamos a hacerles llegar a través del chat un enlace para que nos puedan compartir qué es lo que ustedes consideran que es más importante, el camino o el destino. Rocío, para que puedas compartir con nosotros la información. Sí, muchas gracias, Marco. Efectivamente, Soporte Técnico está compartiendo el enlace para que ustedes puedan ingresar a nuestra plataforma del Bootcamp y puedan contestar a la pregunta que realizó Marco, ¿no? ¿Qué es más importante en el viaje? Alternativa A, el camino. Alternativa B, el destino. Y alternativa C, otro factor, ¿no? Ya estamos viendo que hay algunos participantes que están dejando sus respuestas.
Si alguno de ustedes tiene problemas para ingresar a la plataforma, pueden dejarnos a través del chat sus respuestas, ¿no? En la medida de lo posible, los invitamos a que puedan dar clic en el enlace que ha compartido soporte técnico. Por ahí estamos viendo que hay algunos que dicen el destino, otros el camino. Hay algunos que están consultando cómo participo. Nuevamente, nuestra área de soporte técnico ha compartido el enlace. Solo tienen que darle clic para poder acceder a esta consulta que estamos viendo en pantalla, ¿no? La mayoría está optando por la alternativa A, el camino, seguido de la alternativa B, el destino. Bien, por ahí hay algunos que nos mencionan que ambos pueden ser igualmente importantes. ¿Mm? En el área del chat también nos mencionan las diferentes o las dos primeras opciones. Algunos dicen el destino, otros dicen el camino. Actualmente lo que estamos proyectando en pantalla, que es las respuestas del Google Lab, la mayoría ha optado por la alternativa A, el camino. Ujú. Por ahí en el chat nos mencionan que la importancia está en el camino, ya que ahí es donde se logra la experiencia, el aprendizaje. ¿Ok? Vamos a seguir dando un par de minutos para que puedan resolver la pregunta. Ya hay comentarios en el chat acerca que depende del camino para poder llegar al destino final. Ujú. Hay algunos que dicen que si no hay destino, no hay viaje. Algunos optan por el camino, ya que a partir de ellos se da este aprendizaje, esta experiencia, ¿no? Van en el camino interactuando. Por ahí también nos dicen que puede ser relativo, ¿no? Que ambos son importantes. Ya por ahí mencionan que es el destino, ya que es la meta a la cual deben llegar. ¿No? Entonces, tenemos más votos también en nuestra plataforma del Book Club. La mayoría sigue optando por la opción número uno, la opción A, que es el camino, y un grupo menor opta por el destino. ¿Mm? A través del chat también estamos viendo algunas respuestas, ¿no? Que mencionan que ambos son importantes, ¿no? Porque van de la mano. Porque a través del destino que nos hemos trazado pueden definir el camino que los lleva a este destino, porque tienen ahí a través del destino mayor claridad de a qué se pretende llegar. Aquellos que tengan dificultades para poder ingresar a la plataforma del Book Club, no se preocupen, pueden dejar su respuesta a través del chat. ¿Mm? Ok, seguimos viendo las respuestas. En pantalla se mantiene que más del 65% de los participantes optan por la opción de el camino, ¿no? Y por ahí un poco más del 30% la opción B, el destino. Por ahí están citando incluso historias adicionales, por ahí el tema de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Con la pregunta de ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde vas? ¿Ah? Ok, perfecto. Te doy el pase, Marco, para que podamos seguir con la conferencia. Muchas gracias, Rocío. Muy bien, excelente. Me han gustado mucho de las respuestas adicionales que nos han dado a través del chat. Por ahí veía a alguien que mencionaba la importancia de la interacción y también dentro de ello, cuál es la relación que tenía con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
pero también recordemos que Alicia en el País de Maravillas, también aparte del destino, el camino, tenía algo más importante que también, o algo importante que sumaba, que también coincide con lo que nos señala aquel pequeño dragón. Ante la pregunta del oso panda, el dragón le respondió que la importancia era la compañía. Y efectivamente, la compañía en todo proyecto, en todo viaje, como podemos de repente ahora tomar en cuenta, si bien podría ser que lo damos por hecho, pero la importancia de esta compañía nos va a llevar a un mejor destino, aprovechando mejor el camino. Y lo mismo ocurre en la gestión del rendimiento. Si bien el destino, llámese meta, cumplimiento de objetivos, y el viaje, que en este caso es la ejecución o el desarrollo de las metas, si bien son importantes, la compañía, en este caso del equipo con el que uno tiene y principalmente de quien es el evaluador o la evaluadora, es clave para poder asegurar que este viaje profesional que emprendemos o proyectos que emprendemos nos lleven a un buen destino, haciendo uso eficiente de los recursos, logrando un mayor alcance, un mejor impacto, con mayor calidad, con mejor satisfacción de quienes sean nuestros clientes internos o externos y logrando así el mejor beneficio de los ciudadanos y con ello alcanzando la generación de valor público. Si bien esta compañía es permanente, tiene mayor énfasis durante la etapa de seguimiento, que es la que estamos viendo hoy en este ciclo, y eso es lo que vamos a revisar en los próximos minutos. Recordemos que la gestión del rendimiento tiene un ciclo y tiene tres etapas. Iniciamos con la etapa de planificación, donde principalmente la entidad, a través de nuestro evaluador o evaluadora, estableció nuestras metas, alineado las prioridades de la entidad y siempre en el marco de nuestras funciones. Una vez que tenemos definidas nuestras metas, para nosotros inició la etapa de seguimiento, en la cual básicamente como evaluados es el desarrollo de las actividades para el logro de las metas, pero esto siempre tenemos que hacerlo en compañía, en coordinación con quienes son nuestros evaluadores para que nos puedan brindar orientación. Y el evaluador es el rol fundamental dentro de esta etapa para poder asegurar que lo que su equipo de servidores públicos está realizando siempre se encuentre acorde a lo que la entidad requiere para alcanzar sus objetivos estratégicos. Esta etapa de seguimiento tiene una duración mínima de 6 meses y culminará acorde a lo que señale el cronograma institucional de gestión del rendimiento que ha gestionado la Oficina de Recursos Humanos, aprobado por el titular de la entidad. Dentro de las actividades en la etapa de seguimiento tenemos tres actores principales. Primero tenemos a la Oficina de Recursos Humanos, luego tendremos al evaluador y el evaluado. La Oficina de Recursos Humanos tiene tres acciones que se deben realizar principalmente, que es la conformación del Comité Institucional de Evaluación, que es el ente para poder verificar o confirmar la calificación que se obtiene en caso de que el servidor no esté de acuerdo. Vamos a ver ahora un poco más de detalle. Segundo, la ORH debe gestionar la determinación del medio a través del cual se va a notificar la calificación de cada servidor. Y finalmente va a realizar el acompañamiento técnico a los participantes de la gestión del rendimiento, sea evaluador, sea evaluado. Asimismo, los evaluados tienen tres principales acciones. Primero, presentar las evidencias de avance y las evidencias final de cada una de las metas que tienen definidas, acorde al cronograma que tienen establecido. Asimismo, opcionalmente, si presentan la oportunidad para poder tener la calificación de rendimiento distinguido, podrán proponer una mejora en la gestión e implementarla para poder
optar por esta calificación, que es la más alta dentro de la gestión de rendimiento. Y tercero, pueden solicitar la modificación de las metas acorde a los pasos que vamos a ver en detalle más adelante. Finalmente, tenemos al evaluador. Considero yo el principal actor dentro de la etapa de seguimiento y en sí de la gestión de rendimiento, porque es quien va a llevar, va a orientar, va a monitorear, va a supervisar las acciones, los cumplimientos, la ejecución, va a realinear lo que el evaluador o lo que el evaluado o la evaluada puedan estar ejecutando y que posiblemente no esté yendo dentro de o de lo esperado según se tenga planificado. Entonces, este evaluador va a gestionar a los servidores públicos a su cargo para el logro de las metas. Asimismo, ya tiene que completar el formato para la gestión del rendimiento en la etapa de seguimiento y tiene que ejecutar la reunión de seguimiento correspondiente justamente para hacer más óptima la ejecución de las actividades de los servidores que tiene a cargo. Vamos a ver ahora en detalle en qué consisten estas diferentes acciones que se deben realizar en la etapa de seguimiento. La Oficina de Recursos Humanos, como veíamos, tiene eh, la responsabilidad de conformar al Comité Institucional de Evaluación, o CIE. Recordemos que el CIE es la instancia que en la etapa de evaluación, una vez que se ha recibido se nos ha notificado la calificación como evaluados, y en caso que consideramos que el resultado no responde a la evidencia que hemos presentado frente a lo que se nos requiere en el formato para gestión del rendimiento, podemos solicitar la revisión de esta calificación ante el Comité Institucional de Evaluación. Este comité está conformado por tres integrantes: un representante de los evaluados, un representante de la unidad de organización evaluadora donde labora el servidor solicitante y también un representante de la Oficina de Recursos Humanos. Se puede tener un CIE para toda la entidad o, si la entidad lo considera necesario por un tema de dimensionamiento organizacional, principalmente territorial, podría tener más de un CIE conformado. ¿Cómo es que se va a conformar este comité? El representante de la Oficina de Recursos Humanos y el representante de los evaluados van a ser conformados en la etapa entre planificación y seguimiento, en la cual estamos actualmente. Estos dos representantes deben ser, y el tercer representante, el representante de la unidad orgánica evaluadora, recién se conforma cuando el servidor solicita la revisión de su calificación o la confirmación de su calificación. Estos dos primeros integrantes de la Oficina de Recursos Humanos va a tener un titular y un suplente, y es definido por el titular de la entidad. Tiene una vigencia de hasta 2 años, la cual es renovable. Este representante de la ORH va a ser quien va a presidir el comité cuando se instale y puede ser del segmento directivo, mando medio o ejecutor. Este es conformado a través de una resolución del titular de la entidad. Por su parte, el representante de los evaluados, de igual forma, va a tener un titular y un accesitario por cada segmento evaluado. Es decir, si en mi entidad yo soy del segmento ejecutor, voy a tener un representante del segmento ejecutor. Si también se evalúa a puestos del segmento mando medio, también habrá un representante del segmento mando medio, tanto titular como accesitario. En todos los casos, este representante es definido a través de elección interna. Solo en caso que no se logre una elección o una definición por elección interna, será
definido por parte del titular de la entidad de manera directa. Este representante tiene una vigencia de 2 años y esta representación no es renovable. Y al igual que el representante de la Oficina de Recursos Humanos, también es conformado a través de una resolución del titular de la entidad. Es decir, estos dos representantes son los representantes del CIE que la Oficina de Recursos Humanos debe gestionar su conformación dentro de la etapa de seguimiento y para lo cual realizará las acciones detalladas correspondientes. Y el tercer integrante, como les mencionaba, el representante de la unidad de organización evaluadora del servidor o servidora que solicite la confirmación de la calificación, será incorporado ya en la etapa de evaluación una vez que se tenga la solicitud hecha, y este es un representante del responsable del órgano donde fue evaluado el servidor solicitante y será designado por el titular de la entidad a propuesta de la Oficina de Recursos Humanos mediante un acto de administración interna que lo define. Bien, entonces esta es la primera acción que debe hacer la Oficina de Recursos Humanos y en la cual también participan los evaluados, principalmente en la elección del representante del Comité Institucional de Evaluación. En caso que mi entidad ya este sea no el primer año en que implementa la gestión de rendimiento y de repente fue implementado o fue conformado el año pasado y como tenemos vigencia de 2 años, este año posiblemente no corresponda hacer esta conformación. Bien, pero ya la Oficina de Recursos Humanos informará al respecto cuando según corresponda. La segunda actividad que la Oficina de Recursos Humanos debe realizar es determinar el medio de notificación de la calificación. Este punto es importante para que nosotros como evaluados sepamos cómo o a través de qué medio nos va a llegar la calificación y también los evaluadores conozcan a través de qué medio deben notificar el resultado de la evaluación, es decir, la calificación. Puede ser a través de correo electrónico, si estamos enfocándonos más hacia una digitalización, o a través de algún otro medio según defina la entidad, ya sea la intranet, un aplicativo propio o incluso físico si fuera el caso. Se debe tomar en consideración que si la notificación va a ser a través del correo electrónico, el servidor debe autorizar expresamente o solicitar expresamente esta notificación por correo electrónico. Para quienes están o quienes ya han concluido con la formalización de sus metas, en el formato de establecimiento de metas de este año, hay un campo donde el evaluado puede solicitar o autorizar esta notificación a través de correo electrónico. Caso contrario, la entidad a lo largo de la etapa de seguimiento hará las gestiones para poder solicitar esta autorización o comunicar el medio a través del cual se va a brindar o a realizar la notificación de la calificación de manera formal con los servidores. Bien, con esta formalización también se va a incluir en caso que sea ya a través de otros medios como la intranet, algún aplicativo o de forma física. Finalmente, la Oficina de Recursos Humanos tiene como responsabilidad a lo largo de la etapa de seguimiento y también a lo largo de todo el ciclo, el brindar acompañamiento técnico hacia los actores, tanto los evaluadores como los evaluados, para asegurar que en ambos casos primero que se cumplan con los plazos, con los tiempos, con las actividades de la manera que se debe realizar y para que no quede ninguna duda o poder absolver cualquier consulta que se tenga al momento de ejecutar alguna de esas actividades y así poder asegurar, como les mencionaba,
una experiencia en gestión de rendimiento favorable. Este acompañamiento técnico consta primero de la orientación a los evaluadores y los evaluados respecto a los detalles técnicos de cómo llenar los formularios, qué se debe realizar, cómo se debe presentar alguna información o cómo se debe realizar, por ejemplo, algunas de las acciones voy adelantando, la acción de seguimiento, las reuniones que se debe completar y de qué forma. Y vamos a darles también algún alcance, pero también ya en detalle lo van a poder trabajar directamente con la Oficina de Recursos Humanos y él con la responsable que esta oficina tenga para la implementación de la gestión del rendimiento. Por otra parte, también la ORH va a monitorear el cumplimiento y de las responsabilidades de los evaluadores y evaluados. Esto a través de comunicaciones o de comunicación interna, haciendo recordar los plazos, los tiempos, las actividades, las responsabilidades, absolviendo o brindando alguna información de interés hacia los participantes. Posiblemente todo esto acorde también al cronograma que se tiene aprobado. Entonces, estas son las tres principales actividades que va a realizar la Oficina de Recursos Humanos en la etapa de seguimiento. Por su parte, tenemos ahora cuáles son las acciones que deberá realizar el evaluado o la evaluada en esta etapa de seguimiento. La primera de ellas es la entrega de evidencias. Como mencionamos al inicio, los servidores, una vez que recibimos nuestras metas, iniciamos con la ejecución de las actividades o las acciones que nos van a llevar a cumplir estas. Entonces, ello va a conllevar a ir preparando, a ir trabajando, enfocados en poder trabajar la evidencia que se va a presentar acorde a las fechas que están establecidos en un formato para la gestión del rendimiento. Esta evidencia va a permitir en la formalidad al evaluador poder tener el monitoreo y seguimiento del cumplimiento acorde a lo que se espera para poder tomar alguna decisión, de repente algún ajuste, algún aporte o verificar que se esté yendo en el camino esperado. Esto es en cuanto a la evidencia de avance. Asimismo, es importante la evidencia final, cuya fecha de entrega en teoría o en general está cercana al cierre de la etapa de seguimiento, porque esta evidencia final es el insumo para que el evaluador valore el logro de la meta ya en la etapa de evaluación. Recordemos que si no presentamos ninguna evidencia para la evidencia en la evidencia final, el evaluador no va a tener de dónde o hacer la valoración, la calificación o la puntuación correspondiente, por lo cual el servidor que no presenta evidencia para su evaluación tiene una calificación de desaprobado. Por otra parte, los servidores tenemos la posibilidad de optar por la calificación de rendimiento distinguido. Y recordemos que una de los requisitos para obtener esta calificación de rendimiento distinguido es implementar una mejora en la entidad. Una mejora en la entidad, lo cual va a permitir a la entidad y también al servidor poder desarrollar algunos de los procesos en los que interviene. Esta mejora nace al momento de la propuesta que vamos a presentar. En la etapa de seguimiento, podrán observar en su cronograma, en el programa de la entidad, un punto donde señala la presentación de la propuesta de mejora que se hace en los inicios de la etapa de seguimiento principalmente. Esta propuesta debe ser algo que nosotros hayamos identificado en alguno de los procesos que intervenimos y
que haya alguna posibilidad de contribuir en la gestión de este proceso. Este proceso debe ser ya dentro de alguna gestión dentro del puesto, de la unidad orgánica, del órgano o de la propia entidad a nivel general. ¿Quién debe identificar esta propuesta o esta mejora que se pueda dar? El servidor que va a optar por la calificación de rendimiento distinguido. ¿Quién la va a presentar? La va a presentar el evaluador. Es decir, si yo identifico algo en lo que yo puedo implementar alguna acción, alguna tecnología, alguna mejora, que va a contribuir a la gestión de la entidad en alguno de los diferentes niveles, lo valido con mi evaluador, mi evaluadora, y él o ella lo va a presentar ante la Oficina de Recursos Humanos y finalmente yo soy quien lo va a implementar acorde ya a lo validado por mi evaluador o evaluadora. Bien, entonces esta es una posibilidad que tenemos los servidores, no es de carácter obligatorio, pero si deseamos alcanzar la calificación de rendimiento distinguido, este es uno de los requisitos que debemos cumplir para ello. Y cabe precisar que esta mejora que se está proponiendo debe culminarse antes del cierre de la etapa de seguimiento para poder ser considerado en la posibilidad de alcanzar la calificación de rendimiento distinguido. Bien, para ello van a poder encontrar en el portafolio de la gestión de rendimiento y también en este caso a través de la Oficina de Recursos Humanos, quien va a tener esta información a la mano, un formato donde se van a poder completar o llenar los datos principales básicos para poder presentar la mejora en gestión que se va a realizar, ¿no? Datos generales de quién lo va a implementar, cómo se va a trabajar, de qué tema trata, la línea base que se ha identificado, digamos, como problema inicial, qué es lo que se va a implementar y qué es lo que se busca alcanzar. Estos son algunos de los datos que se van a requerir completar y como les digo, en detalle lo podemos ver ya en el portafolio para la gestión de rendimiento o a través de la Oficina de Recursos Humanos, quien les podrá también orientar al respecto. Por otra parte, tenemos también la posibilidad como evaluados de solicitar la modificación de nuestras metas. Pero para ello vamos a trabajar ahora también a través del Book Lab. Una pregunta que nos gustaría conocer por parte de ustedes, que me digan cuáles son las causales para la modificación de las metas en la gestión del rendimiento. Para ello les doy el pase con Rocío para ver absolver esta consulta. Rocío. Bien, muchas gracias, Marco. Sí, efectivamente, a través del chat estamos compartiendo el enlace para que puedan ingresar a nuestra plataforma del Bucla y así puedan responder la pregunta que hemos visto en pantalla, ¿no? ¿Cuáles son las causales para la modificación de metas? Solo deben dar clic al enlace que estamos viendo en el área del chat. Por ahí, si en caso tienen problemas para ingresar, pueden igual dejarnos las respuestas en el chat, pero en la manera de lo posible, les recomendamos que puedan ingresar a la plataforma. Bien, en pantalla estamos viendo las tres opciones de respuesta. La primera de ellas nos dice el cambio en el POI, el cambio del puesto, la reasignación de recursos, el cambio en los instrumentos de gestión institucional o la dificultad para alcanzar la meta establecida. La opción B nos indica el cambio del POI, cambio del puesto, reasignación de recursos, cambio de instrumento de gestión institucional y cambios fortuitos o de fuerza mayor. La tercera opción nos dice cambio del POI, cambio del evaluador, reasignación de recursos, cambio de instrumento de gestión institucional y cambios fortuitos o de fuerza mayor.
Entonces, vamos a dar clic en el enlace que se ha compartido a través del chat. Esto nos va a redirigir a la plataforma del Google en donde vamos a visualizar lo que estamos viendo en pantalla. La pregunta principal de cuáles son las causales para la modificación de las metas con sus tres opciones. Marcamos la opción que para nosotros sería la correcta. Si tienen alguna dificultad para ingresar, podrían también brindarnos sus respuestas a través del chat. Por ahí hay alguna servidor que nos está diciendo que para ella es la opción B o la opción 2. ¿M? Hay otros que nos indican que es la opción A. Está por ahí muy reñido entre la opción 1 y la opción 2. ¿M? Ok, siguen comentándonos a través del chat algunas respuestas, ¿no? Recordemos que se ha compartido el enlace para que puedan ingresar directamente a la plataforma del Google, ¿no? Van a visualizar la pregunta principal y las opciones de respuesta. ¿Mm? Se mantiene, algunos mencionan la opción 1, algunos la opción 2. Vamos a volver a leer las posibles respuestas. La opción 1 nos dice cambio del POI, cambio del puesto, reasignación de recursos, cambio de instrumento de gestión institucional y dificultad para alcanzar la meta establecida. La opción 2 nos dice cambio del POI, cambio del puesto, reasignación de recursos, cambio de instrumento de gestión institucional y cambios fortuitos o de fuerza mayor. La opción 3 nos dice cambios del POI, cambio del evaluador, reasignación de recursos, cambio de instrumentos de gestión institucional y cambios fortuitos o de fuerza mayor. ¿Mm? Ok, a través del chat algunos nos están enviando sus respuestas, algunos optan por la opción 1, algunos por la opción 2. ¿Mm? Aparentemente está muy reñido entre estas dos opciones. ¿Mm? Ok, opción 1, opción 2. A través del área o de la sección de preguntas y respuestas también nos han enviado la opción 2, la opción 1. Hay algunos que incluso también dicen la opción 3. ¿Mm? En la manera de lo posible, ¿no? Los invitamos a que puedan dar clic al enlace que estamos viendo en el área del chat, que los va a redirigir directamente a la plataforma del Google. ¿Mm? Hay algunos que han sido un poco más, de repente tienen la duda ahí, han colocado o es la 1 o es la 2, ¿no? Todavía no están totalmente seguros. Hay otros que dicen puede ser entre la 2 y la 3. Hmm, ok, te doy el pase entonces, Marco, para que puedan ver contigo la respuesta correcta. Gracias, Rocío. Bueno, la respuesta correcta de estas tres es veamos la alternativa uno. Dice cambio del POI, cambio del puesto, reasignación de recursos, cambio de instrumentos de gestión institucional o dificultad para alcanzar la meta establecida. Como bien por ahí nos mencionaba un participante, efectivamente, la dificultad para alcanzar la meta establecida no es una alternativa o una causal para poder solicitar una modificación de metas. Entonces, la alternativa uno no es la correcta. Por su parte, en la alternativa 3 tenemos cambio del POE, también cambio del evaluador, reasignación de recursos, cambio de instrumentos de gestión institucional
cambio fortuito o de fuerza mayor. En este caso, como podrán observar, el cambio del evaluador no es una causal para poder solicitar una modificación de metas. ¿Por qué? Porque la meta ya está establecida desde la etapa de planificación y está alineada desde una prioridad de la entidad. Así se cambie de evaluador, el evaluador que se incorpora deberá continuar gestionando a su equipo para poder alcanzar la meta que la entidad ha establecido para los diferentes puestos para el logro de los objetivos institucionales. Entonces, tenemos que la segunda alternativa es la correcta. Y es lo que vamos a ver ahora en detalle qué significa cada una de estas causales para poder tener claridad como evaluadores y como evaluados cuándo y cómo debo realizar esta solicitud para la modificación de las metas. Bien, vamos a compartir nuevamente la presentación. Muy bien. Bien, entonces teníamos que las causales para la modificación de meta son estas cinco. Primero, los cambios en el POI que afecten indiscutiblemente y directamente a las metas establecidas. En este caso, si vemos que nuestras metas o las metas de los servidores públicos evaluados están alineadas estratégicamente, ya sea al PEI en el caso de los directivos, al POI en el caso de los puestos que no somos directivos. Si hay algún cambio en el plan operativo institucional, en alguno de las actividades operativas que esté alineada a la meta que yo desarrollo o que tengo asignada en mi puesto, definitivamente podría o debería solicitar la modificación de esa meta eh, en caso que afecte de manera indiscutible o directa a la meta. Hay casos en que algún cambio del POI, incluso de mi propia unidad, afectan de manera mínima, posiblemente no sea necesario solicitar la modificación, sino básicamente de repente cambiar alguna estrategia interna o generar alguna otra acción que permita, además del cambio del POI, que permita lograr la meta a pesar que se ha modificado algo en el POI de alguna actividad alineada a mi meta, ¿no? Pero esta sería la primera causal para poder solicitar la modificación de la meta. Luego tenemos el cambio del puesto por razones de movilidad temporal o definitiva. En este caso, si yo estoy en mi puesto origen, el puesto, digamos, el puesto A, eh, y en la etapa de seguimiento, por necesidad de la entidad, requieren mi experiencia para realizar labores o cubrir otro puesto que pueda estar vacante y me cambian de puesto temporal o de manera definitiva. Entonces, en esa situación, por supuesto, yo voy a terminar con mis actividades para las metas de mi puesto origen. Puesto A, voy a hacer dentro de mi entrega de cargo, voy a entregar el estado de avance de la meta a la fecha en que estoy culminando de realizar funciones para esta meta, para este puesto, y asumiré las metas que tenga el puesto al cual estoy siendo designado, siempre y cuando este puesto tenga metas establecidas ya en la etapa de planificación. Si es un puesto nuevo, si es un puesto que no ha tenido metas establecidas, entonces en ese momento culmina para mí la participación en la gestión del rendimiento del ciclo, salvo que sea temporal mi cambio y luego retorne. Si mi cambio es definitivo, ahí culmina mi participación. Si es temporal por 1 o 2 meses, posiblemente, digamos ahora en junio o mayo, y estoy hasta julio, y en agosto retorno a mi puesto origen,
Y de igual forma, si he tenido metas en el otro puesto, haré mi entrega de cargo con lo que se ha avanzado y al retornar a mi puesto, asumiré nuevamente mis metas desde el avance que se haya podido hacer durante mi ausencia, según lo que haya designado mi evaluador. Y en ese retorno puede haber la posibilidad de solicitar también la modificación, principalmente de lo que sería el valor esperado o en los plazos, debido a que en ese tiempo de ausencia puede que haya habido algún desfase en los avances que se hayan programado inicialmente, ¿no? Entonces, ese es el contexto sobre el cual se puede solicitar la modificación de la meta por cambio de puesto por razones de movilidad. Luego está la causal de reasignación significativa de recursos. En este caso, sí tenemos una meta asignada para lo cual nos designan recursos, un equipo de personas que nos van a apoyar o que están incluidos dentro de la ejecución de esta meta por la importancia que pueda tener, pero de pronto, por un tema presupuestal, algunos de los que participan dentro de este equipo ya no continuarán elaborando o por necesidad de la entidad son reasignados hacia otras áreas o hacia otras actividades prioritarias y ello afecta significativamente el logro de mi meta que está vinculado a esto. Puedo solicitar de igual forma la modificación de meta, siempre justificada y sugiriendo cuál es la modificación que se deba realizar. Por otra parte, en el caso que se modifique o se den cambios, ya sea en el ROF o MOB, se depende de la entidad, o el MPP o algún otro instrumento de gestión institucional que afecte a mis funciones, principalmente alineadas al logro de la meta, también es otra causal para solicitar la modificación de las metas. Es decir, si la unidad en la que yo me encuentro o el puesto en el que me encuentro a raíz de alguno de estos cambios de instrumentos de gestión institucional modifican mi función o la función de la entidad, la competencia de la unidad, perdón, respecto a la meta en que yo estoy, que tengo asignada, entonces yo ya no podré continuar con esa meta posiblemente o se modificará también el impacto que esta pueda tener. Por ello, también es una causal de modificación de metas. Y finalmente, la quinta causal es cuando ocurra algún cambio fortuito o de fuerza mayor que afecte directamente al cumplimiento de las metas que tengo, de la meta o las metas que tengo asignadas. Principalmente los cambios fortuitos o estos cambios fortuitos de fuerza mayor son aspectos que no se encuentran dentro del poder del servidor o servidora de control y que afectan significativamente el cumplimiento de las metas. Unos fortuitos puede ser algo, alguna catástrofe natural o similar, como recordemos ocurrió en el 2020 con la pandemia o en los casos en algunas regiones que tienen deslizamientos o alguna situación similar, posiblemente algún terremoto que pueda ocurrir. Y de fuerza mayor se refiere principalmente a decisiones internas ya de los responsables de las unidades orgánicas o de las entidades que requieran o que justificadamente, por supuesto, modifiquen o la prioridad o la asignación o la ejecución de las metas o de alguna actividad que afecte al cumplimiento de la meta o las metas que yo tengo asignadas. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo voy a poder modificar las metas? ¿O cuándo voy a iniciar la solicitud de modificación de las metas en caso que se presente alguna de estas cinco causales? El cuándo es inmediatamente identifique la situación que va a afectar a la meta. No voy a esperar hasta el cierre de seguimiento porque ya no es oportuno. La oportunidad es importante. Si algo va a ocurrir o algo ocurre en el mes de junio, el mes de julio, inmediatamente inicio la gestión, coordinando con la Oficina de Recursos Humanos y validándolo
a través de mi jefatura o de mi evaluador o mi evaluadora. Esto siempre debe hacerse, como digo, siempre antes de culminar la entrega de evidencia final. Pero no esperemos hasta el final, tiene que ser inmediatamente se identifique esta situación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, el servidor evaluado o evaluada va a realizar el pedido sustentado ante la Oficina de Recursos Humanos con la firma o firmado por su evaluador y por su persona, y este tiene que ser elevado con el visto bueno del superior jerárquico del evaluador. En caso que este superior jerárquico del evaluador no esté participando en la gestión del rendimiento, el visto bueno tendrá que ser del titular de la entidad. Entonces, debemos tener claro cuáles son las causales, estas cinco, y que una vez que identifiquemos que se presenta alguna de estas causales o una situación que se enmarque en alguna de estas causales, inmediatamente debemos iniciar la gestión, las coordinaciones, la validación para poder solicitar la modificación de manera oportuna ante la Oficina de Recursos Humanos. Bien, finalmente vamos a revisar cuáles son las acciones que el evaluador o la evaluadora debe realizar a lo largo de la etapa de seguimiento. Como empezamos esta reunión, la importancia de la compañía es clave para poder lograr o para poder hacer de este viaje, de este proyecto, de este periodo, es clave para que este sea eficiente y sea satisfactorio. Entonces, ahí la compañía para los servidores es el evaluador o la evaluadora. Perdón, la primera acción que debe realizar es la gestión de los servidores públicos a cargo para el logro de sus metas. ¿Cuándo debe hacerlo? Lo tiene que hacer de manera permanente. ¿Cómo lo va a hacer? Primero tiene que monitorear las actividades acorde al estilo de gestión que tenga el líder o la líder de estas unidades. Puede ser quincenal, semanal, mensual, a través de manera digital, de manera manual, con reuniones individuales, reuniones grupales, de diferentes formas, acorde al estilo de gestión y que sea eficiente. Pero tiene que estar en constante monitoreo. No es por un, digamos, microcontrol, sino es más por un tema de acompañamiento, de verificación, de validación con el evaluado. Y el evaluado también debe tener claro, debe tener esa apertura con sus evaluadores para poder acercarse, señalar alguna consulta, alzar la mano en caso que se presente alguna situación no programada o en alguna de las causales para la modificación de las metas. Asimismo, el evaluador debe ir coordinando acciones, no solamente con su equipo, sino también coordinando acciones con otros equipos, otras unidades que puedan permitir o que puedan ayudar o que sumen para que su equipo pueda ejecutar de manera más eficiente sus metas o los objetivos que tienen trazados. Debe validar también decisiones. A veces un servidor dentro de las metas que tiene planteadas hay alternativas para hacer. Entonces, el evaluador debe validar sobre cuál de estas alternativas se va a tomar rumbo, debe procurar recursos, ya sean presupuestales, de personas, de equipos, de tiempo, incluso para que los servidores evaluados puedan cumplir con las actividades establecidas para el cumplimiento de sus metas. El evaluador, asimismo, dentro de esta gestión debe definir estrategias sobre cómo actuar de manera más eficiente dentro de su equipo, con su equipo y para cada uno de los integrantes del equipo. Debe ir reconociendo los logros que se van alcanzando, los pequeños, los medianos, los grandes, los grupales, los individuales. Para de esta forma es ir gestionando, ir impulsando también ya lo que es el compromiso de los servidores que tiene a cabo. Asimismo, parte de la gestión es la orientación para la mejora hacia los resultados o las acciones
o o el desarrollo de las funciones que realizan los servidores y finalmente con ello lograr la generación de la autonomía de cada uno de los servidores, porque esto va en suma a llevar a lograr un equipo que presente características de alto rendimiento, que sean proactivos, que sean autónomos, que sean enfocados a resultados y por supuesto eso va a traer mejores resultados en los logros de la entidad. Asimismo, el evaluador tiene que cumplir con el llenado del formato para la gestión del rendimiento. Esto es ya la formalización a la formalización de la entrega de la evidencia de avance. El evaluador debe completar en el formato para gestión de rendimiento el espacio correspondiente a los comentarios del seguimiento. Y asimismo también hay un espacio para completar los comentarios de la evidencia final. Vamos a ver ahora cómo lo deben llenar y algunos ejemplos para tenerlo con claridad. Y esto se hace en la sección de etapa de seguimiento una vez que se reciben las evidencias. Acá tenemos el primer ejemplo, ¿cómo podría ser? Debemos fijarnos en la columna de etapa de seguimiento, es lo que debe llevar, y siempre contrastarlo frente a lo que está establecido en la evidencia, porque según lo que se pidió en la evidencia, en el formato para gestión de rendimiento, el evaluador o la evaluadora señalará si es que se ha cumplido o en qué medida se ha cumplido. Ya tenemos un primer ejemplo. Eh, por ejemplo, aquí en el de avance, al 5 de agosto que tiene que haber presentado, digamos, coloca logrado, es decir, que alcanzó lo que se esperaba para esa fecha o para ese corte y colocará pues un comentario al respecto, ¿no? Como alcanza el tanto por ciento del cumplimiento, que es lo esperado y se sugiere mantener la organización y control de las actividades. Asimismo, ya al cierre de la etapa de seguimiento, cuando recibe la evidencia final, como la evidencia final realmente es revisada en detalle en la etapa de evaluación, aquí solamente colocará si presenta la evidencia final o no. No es necesario colocar un comentario, salvo que lo vea necesario, lo vea prudente. Por otra parte, si el servidor no cumple al corte del avance con lo que se esperaba, se colocará en proceso de logro y un pequeño comentario sobre lo que ha observado. Y en el caso que al cierre de la etapa de seguimiento no presentó la evidencia del logro, colocará no presenta la evidencia del logro, que es la alternativa, y también un comentario al respecto de ser necesario, ¿no? Debemos tomar en consideración, si ocurriera esta situación que observamos, que el evaluado no presenta la evidencia final, el evaluador podrá tomar como insumo para hacer la evaluación final lo que recibió en su momento como evidencia de avance. Un tercer ejemplo, si tenemos un servidor que no presenta evidencia de avance, se colocará no presenta evidencia, el comentario respectivo, pero si al cierre de la etapa de seguimiento sí presenta su evidencia final, se colocará lo correspectivo y el evaluador tomará, por supuesto, esta evidencia para poder hacer la evaluación final. Si no se presenta una evidencia de avance, no hay consecuencia realmente, básicamente es referencial para ir viendo cómo se va avanzando o qué es lo que se va logrando en el camino. Y finalmente, tenemos en el caso que no presente evidencia de avance y tampoco presenta evidencia final, como les mencionaba, en este caso corresponderá al servidor o servidora tener la calificación de desaprobado. Bien, finalmente el evaluador, la evaluadora debe realizar la reunión de seguimiento. Una vez que recibimos la evidencia de avance, revisamos, completamos el formato para gestión del rendimiento y convocamos a la reunión de seguimiento. Es importante porque en esta reunión de seguimiento vamos a formalmente
señalarle, brindarle al evaluado o la evaluada cuáles son aquellos aspectos que lo hemos observado a lo largo de la ejecución de la meta, favorables o alguna oportunidad de mejora. El responsable de esta reunión es el evaluador. ¿Cuándo la debe realizar? Posterior a la recepción de la evidencia, por lo menos en una oportunidad. Si tiene más de una oportunidad de entrega de evidencia de avance, por lo menos en una de ellas se debe realizar. El objetivo de esta reunión es brindar retroalimentación, ya sea, como le decía, identificar y compartir con el servidor o la servidora aquellas oportunidades de mejora individual o institucional, destacar aquellos aspectos que se han identificado que suman al logro de las metas y también en base a ello orientar al servidor o la servidora para que pueda tomar acciones para optimizar su desempeño. Esta reunión se debe realizar siempre en un marco de empatía, con asertividad y en una condición de escucha activa, tanto del evaluado como del evaluador. ¿Qué consideraciones debemos tomar antes de la reunión? Primero, debemos convocar con anticipación a los evaluados, es decir, sacar, a calendarizar una fecha con anticipación. Es más, si hoy yo ya sé la fecha en que me tienen que entregar la evidencia, entonces yo podría desde ya ir calendarizando o ir formalizando esta cita de reuniones para que en mi equipo esas fechas ya las vaya cerrando y no tengan problema a posteriori para podernos reunir, no tengamos apuros para hacerlo o no tengamos tiempo para realizarlo. ¿Bien? Luego tenemos la necesidad que como evaluador debo considerar el tiempo y el espacio prudente para realizar esta reunión. No puede ser una reunión de 3 minutos, de 5 minutos. Esta reunión es importante compartir y recibir también la información por parte del evaluado o el evaluado, y por ello el espacio tiene que ser un espacio neutral, donde no tengamos interrupciones, sin teléfono para que no nos estén llamando, no estemos revisando mensajes durante ese periodo. Ese periodo es exclusivo hacia el evaluado para poderle brindar la información de la mejor manera, escuchar con claridad y también para que puedan brindarnos su retroalimentación. Y finalmente, antes de la reunión, debemos llevar o debemos preparar la información. Todos sabemos que la memoria nos puede jugar una mala pasada. Por ello es importante, cuando revise los avances, complete mi formato para la reunión de retroalimentación o reunión de seguimiento. En base a la retroalimentación, debo llevar anotaciones, ideas fuerza que me permitan señalar y al servidor, la servidora, sobre qué aspectos he identificado que destaca, qué aspectos considero que podría mejorar y qué acciones considero que podría tomar para aprovechar sus fortalezas y optimizar aquellos aspectos para mejorar. Esas son 3 consideraciones que debemos tomar en cuenta antes de la reunión. Durante la reunión debemos primero iniciar con un rompehielos para brindarle al servidor, la servidora, la tranquilidad, la confianza de la reunión, más o menos saber cuál es el objetivo, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que se busca como finalidad de la gestión de rendimiento, que es el desarrollo profesional del servidor, la servidora. Luego vamos a pasar a brindarles primero el reconocimiento sobre los aspectos en que hemos identificado que ha destacado durante el periodo revisado y que han aportado favorablemente para el logro de los objetivos, de las metas, para ello poder pasar, luego de ello poder pasar a brindarles la oportunidad de desarrollo, siempre en base a ejemplos, en base a desarrollo de situaciones. ¿Recuerdas en tal oportunidad cuando tuvimos
tal encargo o se te dio tal encargo, ocurrió tal o tal situación, considero que puede haber sido por tal o tal aspecto. Es decir, sustentar tanto el por qué los reconocemos o tanto los aspectos que hemos identificado que se pueden desarrollar. Es importante la evidencia en este caso para que el servidor pueda identificar de mejor manera en qué aspectos tiene alguna oportunidad de mejora y si mejor lo identifica, va a ser más clara las acciones que pueda tomar para mejorar ello. Luego de las oportunidades de desarrollo, vamos a brindarles alternativas de acciones para poder mejorar o para poder desarrollarse en esos aspectos identificados. Y finalmente en la reunión vamos a hacer un resumen de lo tocado, de lo tratado y asumir los compromisos correspondientes tanto por parte del evaluado como del evaluador para tomar en adelante y así optimizar resultados a futuro. Es importante que si bien el evaluador debe dirigir la reunión de seguimiento bajo esos aspectos, los evaluados también debemos tener la actitud de predisposición, de apertura, de escucha activa, de ir preparados con preguntas, de repente de hacer una revisión interior respecto a cuáles podrían ser aquellos aspectos en los que hemos destacado, cuáles podrían ser aquellos aspectos en los que necesitamos de repente algún refuerzo, preguntas que llevemos ya a la reunión para poderlas absorber y cubrir con nuestros evaluadores. Es importante en ambos casos, evaluador y evaluado, ir preparados a la reunión de seguimiento para que ésta sea realmente de provecho para el servidor, el evaluador y, por supuesto, para los resultados de la entidad. Bien, de esta forma damos por concluida esta primera parte donde he podido presentarles los principales aspectos que debemos tomar en cuenta a ejecutar durante la etapa de seguimiento como evaluadores, como evaluados, y así tener una experiencia en gestión de rendimiento satisfactoria. Rocío, pasamos a ver el tema de las preguntas. Sí, correcto, Marco. Muchas gracias por tu exposición. Entonces vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Recuerden que si tienen alguna consulta que realizarle al expositor, pueden dejarla en la casilla de preguntas y respuestas. Vamos con la primera pregunta. ¿La conformación del CIE debo realizarla todos los años? Bien, gracias. Como mencionamos, la conformación del CIE va a depender de qué es lo que esté definido en la resolución de conformación que se haya hecho. Como les decía, si este es el primer año en que la entidad participa, definitivamente en este año tienen que realizarlo. Si se conformó el año pasado y tiene una vigencia de 2 años, este año no habría necesidad de hacerlo y tendrían que hacerlo ya para el siguiente ciclo. Bien, muchas gracias. Continuando con el tema de la conformación del CIE, consultan si es que para la etapa de seguimiento solamente tendría que estar conformado por los dos integrantes de recursos humanos y el de los evaluados. Y si en el caso de este segundo integrante debe existir siempre un representante por cada segmento. Efectivamente, en la etapa de planificación o seguimiento se conforma el CIE solamente con el integrante de recursos humanos y el integrante de los evaluados, titular y suplente o accesitario. En el caso de los representantes de los evaluados, sí tiene que ser por cada uno de los segmentos evaluados dentro de la entidad. Bien, esta consulta la hace probablemente una oficina de recursos humanos. Dice, si la Oficina de Recursos Humanos ha decidido conformar un comité electoral, ¿quién debería elaborar las bases para el proceso electoral? ¿La Oficina de Recursos Humanos o el comité electoral?
esa responsabilidad ya estaría dentro de lo que es la Oficina de Recursos Humanos, pero definitivamente el comité es quien tendría que validar esas bases. Es la gestión, acorde a cómo lo gestionen de manera interna en la entidad. Bien, les recordamos que para obtener la constancia de participación de esta conferencia es necesario mantenerse conectado como mínimo 72 minutos de los 90 que dura la sesión, lo cual equivale a un 80% del total de duración. Les recomendamos entonces que puedan quedarse hasta finalizada la conferencia. Vamos a seguir con las preguntas, ¿no? Y la siguiente nos dice, ¿quién otorga la calificación de rendimiento distinguido? La calificación de rendimiento distinguido es otorgada por la Junta de Directivos. Esta junta es un grupo de directivos que la Oficina de Recursos Humanos define al inicio de la etapa de evaluación y son quienes van a determinar que aquellos servidores que, que son presentados para poder obtener la calificación de rendimiento distinguido cumplan con los requisitos para obtenerla. Asimismo, esta junta, en caso de corresponda, hará la prelación de quiénes son los servidores que van a alcanzar esta calificación. ¿Por qué? Porque recordemos que máximo el 10% de los servidores que son evaluados podrán alcanzar la calificación de rendimiento distinguido. Esto significa si una entidad tiene 100 evaluados y se presentan más de 10 servidores que cumplen con los requisitos de rendimiento distinguido, solamente 10 podrán alcanzar esta calificación. Y esta junta evalúa todo ello para poder definir quiénes son finalmente los calificados. Gracias, Marco. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué características o condiciones se debe tomar en cuenta para la presentación de la propuesta de mejora? Para las mejoras en gestión que se vayan a presentar o que se identifiquen, como les mencionaba, tienen en el portafolio de la gestión de rendimiento un formato que también se lo puede alcanzar la Oficina de Recursos Humanos. Y en este formato tenemos los criterios que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, el problema identificado o la situación identificada, el ámbito en el cual el ámbito en el cual se enmarca este problema, si es un tema de gestión institucional, si es un tema de proceso de una de la entidad propia o es un tema de gestión interna. Debe colocarse también una línea base de qué es lo que se identifica y cómo es cuál es el resultado actual de la ejecución de ese proceso, señalar qué es lo que se va a realizar para esta mejora, ya sea una estrategia, un aplicativo o alguna fórmula, etcétera, y cuál es el resultado esperado que se denomine satisfactorio, entre otros datos que se va a definir. Esto va a permitir tener claro cuál es el proyecto, porque es como un pequeño proyecto, y al momento de finalizar la implementación dentro de la etapa de seguimiento, se podrá determinar si es que esta implementación ha sido exitosa o no, o realmente ha significado una mejora en la gestión de la entidad. Bien, en la misma línea de la propuesta de mejora, nos consultan que esta propuesta debería estar necesariamente vinculada a las funciones del puesto o podría estar vinculada a las funciones del área a la cual pertenece. Principalmente podría estar vinculada, estaría dentro de alguno de los procesos en los que el servidor labora, y en teoría tendría que estar vinculada también a las funciones que el servidor realiza. Bien. Tomando en cuenta que en el nuevo formato de gestión de rendimiento existe el apartado en el que se autoriza el medio para la notificación de calificación, ¿es necesario un documento adicional para realizar esta acción? No, si ya el servidor ha autorizado a través de su formato para la gestión de rendimiento, ya no sería necesario alguna documentación adicional. Bien. Si un trabajador presenta dificultades para alcanzar la meta,
¿Se pueden cambiar los componentes de la meta como es el valor esperado o qué acciones se podrían tomar? Las dificultades para alcanzar las metas no es una causal para la modificación de metas. Tendría que ser en base a alguna de las cinco causales que hemos presentado, debidamente justificada y sustentada, que es algo que está fuera de su control, y en base a ellos se podría ver la modificación de alguno de los componentes de la meta que se han mencionado. Bien, muchas gracias, Marco. A continuación, vamos a compartir a través del chat el link con la encuesta de la conferencia. Nos ayuda mucho que ustedes puedan ingresar y responderla, ¿no? Ya que con ello podemos mejorar nuestros procesos y nuestras actividades virtuales. Vamos a seguir con la ronda de preguntas y la siguiente pregunta nos dice, ¿qué sucede con la evaluación de gestión de rendimiento si el evaluado pide licencia por una designación, un destaque en otra entidad? Muy bien. Es similar al cambio del puesto que veíamos, si lo designan a un destaque a otra entidad, cuando esto ocurre, al momento de la entrega del cargo, como mencionamos, tienen que hacer la entrega del avance de la meta a la fecha en que está dejando el puesto. Si esa designación va más allá de la etapa de seguimiento, entonces esa persona ya queda fuera de la gestión de rendimiento en su entidad. Si fuera por un tema de un mes, 2 meses, como les mencionaba, y luego retorna al mismo puesto dentro de un plazo prudente de poder continuar realizando las metas, como mencionaba, retornará, verificará si es que es necesario algún ajuste en la meta, ya sea en el valor esperado o en los plazos, y continuará con sus metas hasta el cierre de la etapa de seguimiento para su evaluación. Bien, la siguiente consulta nos dice lo siguiente. Si salgo de vacaciones durante la etapa de seguimiento, ¿tendríamos que presentar algún documento, algún memo que justifique esta salida? ¿Esto de alguna manera podría afectar el cumplimiento de mi meta? Desde el momento en que hacemos la planificación o cuando hacemos la planificación, cuando establecemos las metas, incluyendo los valores metas, eh, sabemos que debemos tomar en consideración diferentes factores: información histórica, contexto, proyección. Y dentro de estos factores está el hecho que todos sabemos que tenemos 30 días de vacaciones para tomar en el año. Entonces, nuestra meta y nuestro esfuerzo para ejecutar esa meta debe estar planteada considerando esta ausencia que sí o sí vamos a tener a lo largo de este periodo. Por lo cual, una toma de vacaciones no sería un sustento para hacer la modificación o para solicitar alguna modificación de metas. Bien, la siguiente pregunta nos dice, respecto a la entrega de evidencias parciales, si no se presentan, ¿esto no impacta en la consecución de las metas? Es decir, la única evidencia válida sería la del plazo final. Correcto, como les mencionaba, si no se llegara a tener la evidencia de avance dentro de la gestión de rendimiento, no hay una consecuencia en sí, porque la finalidad de esta entrega es poder hacer el seguimiento, el monitoreo, validar y formalizar esta revisión, que sí es importante. Más allá, lo que internamente se podría evaluar como algún incumplimiento, porque se está incumpliendo algo establecido por la entidad, pero dentro de lo que es la gestión del rendimiento, no hay la evaluación final o la evaluación del servidor va a ser en base a la evidencia final presentada, o en caso que no presente evidencia final, sobre la evidencia que haya presentado en el momento del avance. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo podría realizar las reuniones de seguimiento en el caso de que tenga a mi cargo más de 100 evaluados? Bueno, sí, ahí habría que hacer una revisión respecto a la distribución de los servidores a cargo. Una sugerencia
para poder asegurar que se pueda hacer un seguimiento eficiente de las personas que se tienen a cargo, porque creo que consideramos que de repente tener a 100 personas o 100 puestos o posiciones a cargo, difícilmente se va a poder hacer realmente un seguimiento eficiente. Entonces, en ese aspecto es lo que está definido así y sugerimos que puedan realizar una revisión en la estructura del puesto y de las personas que tiene a cargo para poder lograr que esto sea realmente eficiente dentro de la gestión de rendimiento. Bien, muchas gracias. Estamos compartiendo a través del chat el PPT, la presentación que ha sido utilizada por nuestro expositor el día de hoy para que puedan darle clic y poder descargarlo. Bien, la siguiente pregunta nos la realiza una evaluadora, ¿no? ¿La reunión de seguimiento se convoca a través de un documento o a través de qué medio puedo realizar? Eso va a depender de el estilo de la entidad, del estilo del evaluador, de la evaluadora. Puede hacerse a través de una calendarización, a través de un correo, a través de un memorándum, pero tiene que ser formal la convocatoria. Va a depender de cómo lo hayan definido dentro de la entidad. Bien, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿El evaluador podría delegar a otro funcionario o servidor realizar las reuniones de seguimiento? De ser así, esa delegación debe ser formalizada en algún documento con conocimiento del evaluado. No, el evaluador es responsable y como hemos visto, es importante que el evaluador, conociendo el desempeño de sus servidores, realice esa retroalimentación. Bien. Nuevamente te están presentando preguntas respecto a las licencias prolongadas, ¿no? En este caso, si este servidor nos consulta, ¿no? En caso de salir por una licencia de 3 meses en donde nadie ocupa este puesto, ¿qué pasaría con los reportes para gestión del rendimiento? Si, bueno, lo ideal es que el evaluador del puesto que se está quedando sin ocupante debería delegar a alguien más del equipo para que dentro del cumplimiento de las funciones en adición también avance con las metas. Y dentro del plan, y si en ese periodo de los 3 meses que mencionas hay una entrega de evidencia, esa persona tendría que ser responsable de esa entrega de evidencia. Al retorno de la licencia, como se mencionó, se asumiría nuevamente la meta, pero con la posibilidad de hacer los ajustes correspondientes en valor esperado o en los plazos, incluso según ese tiempo o según lo que haya ocurrido dentro de ese plazo en que no estuvo el ocupante titular del puesto. ¿Mm? Bien, muchas gracias, Marco. La siguiente pregunta nos dice, ¿para la propuesta de mejora pueden participar más de 2 trabajadores? Perdón, no te escuché bien, Rocío. Sí, le repito, ¿para la propuesta de mejora pueden participar más de 2 trabajadores? Sí, eh, sí pueden participar más los trabajadores. Se debe definir con claridad quién es el responsable, es decir, quién es quien identificó el problema y quién identificó la posibilidad o la mejora. Si son en este caso 2 personas que en manera conjunta lo han realizado, es posible que ambos puedan eh, ser vistos para la calificación de rendimiento distinguido. Adicional a ello, puede que una persona haya identificado tanto el problema como la posibilidad o la alternativa de solución o de mejora, pero que para ello requiera un equipo de 3, 4 personas para poder llevarlo adelante. En este caso, quien realmente sería para la calificación de rendimiento distinguido es quien lidera el proyecto. Los demás van a formar parte en sí del equipo de soporte para la ejecución. Bien, una consulta. ¿El incumplimiento de la meta establecida en la gestión del rendimiento conlleva la imposición de alguna sanción administrativa o disciplinaria? Dentro de la gestión del rendimiento es la calificación o el puntaje
que se va a obtener y este resultado va a nuestros legajos finalmente, ¿no? Ya por un tema de cumplimiento administrativo de funciones, eso lo deberá evaluar la Oficina de Recursos Humanos o el propio jefe o jefa de la unidad correspondiente. Bien, ante el cambio de funcionarios o directivos dentro de la entidad, ¿cómo quedaría la etapa de seguimiento? ¿Tendrían que modificarse las metas? No, como se mencionó justamente en el Book Club, el cambio del evaluador no es causal para la modificación de las metas. ¿Por qué? Porque recordemos que las metas se establecen en la etapa de planificación, alineados a algo estratégico, a una situación o a algún aspecto prioritario, estratégico de la entidad que cae o que recae en la unidad y que para ello el puesto tiene que realizar esa meta. Que en el camino cambie un evaluador o el evaluador, quien se incorpora nuevamente como evaluador, continuará con esa, o deberá continuar con esa misma prioridad, porque es una prioridad institucional. Las metas que tiene cada servidor, cada puesto y que asume cada servidor que lo ocupa, no es en base a la visión del evaluador, sino es en base a la necesidad de la entidad. Bien, muchas gracias, Marco. Estamos por culminar esta conferencia y vamos a tomar una foto final. Entonces, los que tengan una cámara habilitada y desean formar parte de esta foto, pueden dar clic en levantar la mano para poder asignarles los permisos correspondientes. Vamos a continuar con las preguntas. ¿Qué sucede con aquellos servidores que se encuentran haciendo teletrabajo? ¿A ellos también les corresponde recibir estas reuniones de seguimiento? Correcto. Como sabemos ya hoy en día, casi en general, una reunión puede ser virtual o presencial y se pueden realizar estas reuniones de seguimiento de manera virtual para evitar el movimiento, ¿no? Pero lo que sí sugerimos que en la medida de lo posible estas reuniones sean de manera presencial, porque ya sabemos que la interacción virtual no tiene ciertos factores importantes que se pueden captar en una reunión presencial. Detalles de gestos, la comunicación no verbal principalmente. Hay mayor posibilidad de compartir información o de recibir información más allá de lo verbal. Entonces, por ello, en la medida de lo posible, sugerimos que pues, se programen las reuniones de seguimiento de manera presencial para lo que puedan ser más eficientes, porque a pesar que tenemos varios años, digamos, un poco más imbuidos en lo que es la virtualidad dentro de las funciones laborales, considero que todavía algunas personas no, no estamos tan acostumbrados a llevar adelante estas reuniones de manera virtual de forma tal que sean realmente eficientes. Bien, la siguiente consulta nos plantea lo siguiente. En el caso que tenga múltiples evidencias parciales, ¿qué pasa si no puedo presentar alguna de ellas? ¿Me paso a la siguiente? Sí, sería cuestión de ya que coordinen con su respectivo evaluador. Entendería que la pregunta va que tienes dos o tres momentos a lo largo del año para presentar evidencias. Como veíamos, no hay una consecuencia, digamos, de no poder presentar una evidencia de seguimiento. Es importante que se presente porque permite tener formalmente el avance y poder tener el alcance o hacia dónde se está yendo o se está yendo dentro del camino. Pero lo que correspondería sería primero cubrir esa falta de haber presentado la evidencia, porque incluso si yo no presento evidencia de avance, desde ya significa que hay algún problema en mi ejecución. Entonces, eso ya le da al evaluador o a la evaluadora un primer atisbo
de alerta sobre la ejecución de la meta. Porque si no hubiera inconvenientes en la ejecución de la meta, considero que el evaluado no tendría ningún inconveniente en presentar la evidencia. Pero si no se ha presentado la evidencia, ya para el evaluador debería significar una alerta y para el evaluado, si es que a ese momento no lo ha considerado así, también debería ser su alerta para decir, hey, algo estoy haciendo de manera equivocada o errónea o no óptima, que no estoy cumpliendo con mis responsabilidades que me han asignado para tal meta, ¿no? Bien, nuestra última consulta es la siguiente y es, digamos, una consulta reiterativa, ¿no? ¿Qué pasa si es que durante el trayecto de la etapa de seguimiento, ¿no? Tengo dificultades para la obtención de materiales, de repente dependo de otra área o de otro compañero y hay esta demora, ¿no? Esto podría, digamos, ser causal para modificar mi meta. ¿Qué otras acciones yo puedo tomar junto con mi evaluador? Tendrían que revisar si es alguna de esas situaciones calzaría en alguna de las cinco causales como algo fortuito, como de repente el tema de asignación de recursos, pero tendría que ser muy significativo, adicional al hecho que la meta del servidor debe estar, recordemos, alineado sobre situaciones que estén bajo su control. Por ello, una causal es la de caso fortuito o fuerza mayor, que están alineados a situaciones que están fuera del control del servidor. Por ello, es importante esa situación. Tendrían que revisarlo en detalle el motivo, los tiempos de demora o los por qué y el qué tanto estaría afectando a la ejecución de la meta, ¿no? Bien, muchísimas gracias Marco por tu exposición y por absolver las dudas de nuestros participantes. Dejo entonces el espacio para que puedas despedirte y nos des tus palabras finales de esta conferencia. Gracias, Rocío. Gracias. Bueno, principalmente a recordarles a todos que la gestión de rendimiento, tomémosla como lo es. Es una oportunidad para poder desarrollarnos profesionalmente, para poder tener por parte de la entidad en el nombre de nuestros evaluadores, la oportunidad de saber cuáles son nuestras fortalezas, en qué aspectos estamos destacando, estamos sobresaliendo y también qué aspectos tenemos para poder optimizar. Y con ello, finalmente, alcanzar cuáles son aquellas acciones que en base ya al expertise de los evaluadores nos recomiendan llevar adelante para lograr esa optimización en la ejecución de nuestras metas. Sin más que agradecerles por su participación, felicitarlos por su interés. Espero que tengan en este nuevo ciclo, en este ciclo 2025, una experiencia GDR satisfactoria y provechosa. Muy buenas tardes. Ya para finalizar esta conferencia, entonces agradecemos la participación de los servidores. Esperamos que esta capacitación les haya ayudado en el desarrollo de sus funciones. Con nosotros va a ser hasta una próxima oportunidad. Saludamos a la cámara entonces para poder tomar la foto respectiva. A la cuenta de tres, todos con sonrisa colinos. Por ahí veo a Cristian, a Adam, a Lorena. Perfecto, ya tomé la foto. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muy buenas tardes.